¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características y sus comportamientos habituales? La generación Z, o también llamada generación de los smartphones o móviles, es aquella que comprende entre los nacidos en el año 1994 y 2010 aproximadamente. Esta generación se define por su ímpetu. Ese ímpetu que moviliza a una sociedad entera por medio de las redes sociales a luchar por un mundo más justo y equitativo. Hablo de ese ímpetu que con poca edad lleva a un zoomer a iniciar una campaña contra el cambio climático, a crear hype sobre cualquier evento, a denunciar estereotipos machistas en centros educativos a través de Instagram o a visibilizar la importancia de la salud mental. Aquellos que se refieren a la generación Z como la generación perdida, con gran adicción a las tecnologías, que se frustra rápidamente y que tiene gran inseguridad frente al futuro, decirles que no solo somos eso. Esta generación se define por la inmediatez. Tenemos fácil acceso a todo tipo de información y gracias a Internet podemos encontrarla fácil y rápido. Esto fomenta que seamos más cómodos y que tengamos menos paciencia a la hora de encontrar información. En el siglo XX había numerosas referencias bibliográficas y literarias sobre el siglo en el que nos encontramos ahora. Sin embargo, de cara al siglo XXII apenas las hay. Dicho esto, ¿con qué futuro sueño yo? ¿Sabes que representamos el 25,9% de la población mundial y aún así somos los más amenazados ante los cambios que se van a producir a nivel global en la población? Existen artículos en los que se nos define como frágiles, sin caer en la cuenta de que hemos sobrevivido a 2 crisis económicas, una pandemia mundial y tenemos que encontrar trabajo con un 40% de paro juvenil. Por ello, he decidido salir a ver qué opinan algunos adultos y entrevistar en primera persona a una psicóloga experta en jóvenes. Estamos aquí con Ana Nevado, psicóloga, que nos va a explicar un poquito cómo funciona esta generación. La generación Z es una generación que crece en la era de la comunicación, cambia totalmente la manera de relacionarse y por lo cual una de las cosas que sí que estamos viendo aquí en terapia sobre la generación Z es que es una generación que exige mucha más rapidez ante todo. ¿Qué significa esto? Lo que solemos ver aquí es que hace que también tengan menos paciencia, ¿no? Crean menos en los procesos y al final también en muchas ocasiones las metas tanto a corto como a largo plazo se ven afectadas, ¿no? por esta inmediatez. De entrada decir que lo siento un poco, pero mi opinión es negativa, con algunos matices. Pero bueno, por ejemplo, esta generación adolece de entrada falta de madurez, que tiene un desconocimiento real, debido a que todavía, bueno, evidentemente le queda mucho por aprender, pero ya tienen que tener una base elevada, cosas de las que carecen. La cultura general está escasa, tienen un desconocimiento del significado, por ejemplo, de muchísimas palabras, de hechos históricos acaecidos. Ya digo, desconocen un poco lo que es todo lo que sale de su entorno. Me llamo Manuela Rabanal, me dedico a la docencia hace 33 años. Han pasado por mis manos diferentes edades, diferentes tipos de alumnos, y he ido comprobando cómo a lo largo de los años se ha ido degenerando primero la capacidad de trabajo de los niños, el esfuerzo nulo en general, porque siempre hay excepciones. Con respecto a las redes sociales y la problemática de las nuevas tecnologías, lo que has mencionado de la comunicación más directa, ¿crees que este problema hace que la generación Z se aísle del resto? Lo que estamos viendo es que muchas veces al ver esa información sesgada, porque realmente las redes la gente muestra lo felices que son y no cómo es su vida realmente, lo que estamos viendo es que muchas veces se origina en nosotros, ¿no? como un diálogo interno que nos hace compararnos, ¿no? con esas personas. ¿Qué ocurre? Que esto, si por un lado estamos huyendo de nuestras vidas a través de las redes, por así decirlo, ¿no? y luego además nos estamos comparando, pues en muchas ocasiones lo que produce es más malestar todavía, ¿no? Ahora llevan un retraso como en el aprendizaje. Por ejemplo, pues
resumiría diciendo que son apáticos en general, no todos, pero un porcentaje muy elevado. Yo diría que la generación Z tiene un 90% de apatía, eso es mucho, Y luego no saben disfrutar de la vida, también por las circunstancias que últimamente están acaeciendo, llevamos muchos años, pero las antiguas generaciones tuvieron también otros hechos luctuosos que frenaron mucho el disfrute y el ocio, pero sin embargo se reciclaron y se pusieron al día rápidamente. Ahora les cuesta mucho más, pero porque no tienen una base de madurez ni de fortaleza. Que los adolescentes actuales tienen nulo nivel de frustración, escasa motivación a la hora de estudiar, pocas expectativas porque también el mercado se presenta muy complicado a la hora de elegir un trabajo a nivel laboral, y escasa cultura general, también porque los planes de estudio han ido cambiando y se han ido devaluando. ¿Por qué crees que esta generación está teniendo más problemas a nivel mental según vemos en los medios de comunicación? Bueno, pues como te he comentado antes, una de las cosas que sí vemos en terapia es que es una generación que constantemente se tiene que ir adaptando a los nuevos cambios, ¿no? Un cambio de contexto que bueno, hemos podido ver en la pandemia, crisis económicas, etcétera. Entonces esto les hace que al final desarrollen mucha más ansiedad, mucha más depresión ante los cambios, ¿no? Porque al final viven como en una constante incertidumbre. Los niños se acostumbran a no leer porque están habituados a que les llega la imagen. La imagen es más cómoda de procesar que una lectura. Solo se limitan. Y los adolescentes a la pantalla, a las pantallas, a los videojuegos. Estoy hablando en general, salvo raras excepciones, gracias a Dios. Bueno, y como no todo es malo, habrá que dar una lanza a favor de lo que es la generación Z. Hay que reconocer que tienen un buen dominio de redes sociales, de informática, todo lo que sea alta tecnología. Yo daría un consejo a la nueva generación, porque como no lo hagan, no van a prosperar ni van a seguir adelante. Y es que tienen que leer más, aprender más, viajar mucho. Y bueno, yo creo que estamos en una generación que es salvable porque son inteligentes. Los puntos positivos para mí es que manejan el tema de ordenadores y el tema de todo tipo de tecnología puntera de una forma extraordinaria, comparándolo con la gente de mi generación. Es cierto también, por otro lado, que hay una apertura mayor a hablar de estos problemas, ¿no? que en generaciones anteriores ni siquiera se nombraba, ni siquiera se veía, y también me parece muy responsable porque están también trabajando esa parte, ¿no? Cuando esta horquilla de edad viene a terapia, a mí siempre me parece como una valentía, ¿no? Porque al final están responsabilizándose también de cómo se encuentran, trabajando, ¿no? También esa parte emocional y mental, y esto al final hace que sea una generación mucho más, con mucho más conciencia sobre los problemas, y que al final, bueno, a la larga lo que esperamos es que todo ese trabajo les haga al final sentirse más plenos, ¿no? Con la vida que les ha tocado vivir. Si algo hemos aprendido de todo esto es que pese al conflicto generacional que viene aconteciendo a través de los años, somos una generación salvable, con mucha más conciencia ante los problemas y sobre todo con los suficientes conocimientos como para crear una futura sociedad más estable, pacífica y constructiva. Solo nos hace falta un poco más de motivación y comprensión.